Bienvenidos a Design Systems de México. El espacio donde hablamos de ingeniería, manufactura y transformación industrial. Imagina una planta automotriz produciendo, no sé, 1000 vehículos al día. Tienes cientos de miles de piezas en movimiento continuo, ensamblajes complejos convergiendo en el segundo exacto, y todo esto ocurriendo sin que un solo gerente en el piso de producción tenga que dar la orden de mover un tornillo o pedir una pieza. Suena como el guión de una película sobre un futuro hiperautomatizado, pero ese nivel de autonomía ya está ocurriendo. Y el secreto detrás de toda esta coreografía industrial no está en la robótica de última generación, sino en la matemática invisible que controla el flujo de los materiales. Claro, porque el instinto natural frente a tanta complejidad masiva es, microgestionar. O sea, añadir más supervisores, emitir toneladas de reportes, centralizar el control y básicamente empujar órdenes hacia la línea de producción esperando que la capacidad de la planta aguante. Pero, a ver, la verdadera elegancia operativa ocurre cuando inviertes esa lógica por completo. Es cuando dejas de empujar a ciegas y diseñas un sistema algorítmico que permite que la misma planta extraiga matemáticamente lo que necesita, milisegundo a milisegundo. Ok, vamos a desempacar esto, porque la misión de este análisis profundo es explorar a fondo la anatomía matemática de ese sistema, que es conocido como Kanban dentro de las metodologías de manufactura de clase mundial. Pero hay que descartar un mito de inmediato. No vamos a hablar del antiguo tablero con notas adhesivas en la pared. O sea, esa es la prehistoria del concepto. Vamos a diseccionar Kanban desde su realidad actual, como un sofisticado sistema de control de flujo, un motor puramente técnico y basado en datos aplicado a la manufactura moderna y digital. Exacto, me parece perfecto el enfoque. Porque al despojar a Kanban de esa imagen manual obsoleta, lo que te queda en el fondo es un detonante. En el entorno digitalizado de hoy, un e-Kanban es básicamente un gatillo binario. Es un impulso en el software que inicia una acción inamovible, ya sea un ciclo en la celda de mecanizado, una recolección autónoma en el almacén logístico o una entrega súper coordinada a la línea principal. Y funciona estrictamente bajo un sistema de extracción, lo que conocemos como un pull system. Y eso marca toda la diferencia, ¿no? Totalmente. Porque en la manufactura tradicional, la que empuja el material, o sea, el push system, la estación A procesa, 1000 piezas y las envía a la estación B, independientemente de si la estación B está rota, si está saturada o si, se quedó sin operadores. Lo cual genera montañas de inventario intermedio acumulando polvo y, francamente, capital. Digo, para visualizar un poco la diferencia con el sistema pool, es como si comparamos el sistema tradicional con un restaurante donde el chef cocina sin parar y amontona platos esperando que mágicamente alguien los pida. Mientras que el pull system, el Kanban, es más como el sistema nervioso humano. O sea, la mano no se mueve hasta que el cerebro recibe la señal exacta de que debe hacerlo. Esa analogía del sistema nervioso es buenísima. El e-Kanban funciona exactamente así, como un sistema nervioso industrial altamente calibrado. El brazo robótico o el operador logístico no gasta, ni un solo julio de energía hasta que recibe el impulso de datos preciso indicando una necesidad real aguas abajo. Y, ojo, ese impulso de datos no puede ser ambiguo en absoluto. Claro, necesita parámetros estrictos. Exactamente. Para que el software registre una señal Kanban como válida y active la extracción, los protocolos de hoy exigen 3 clústeres de información obligatorios. Número 1, el producto o artículo específico, y hablo hasta el nivel de su variante en la lista de materiales. Número 2, la estación de producción de origen y la ubicación exacta de destino. Y número 3, la cantidad precisa del lote, que se calcula algorítmicamente. Si el sistema detecta una sola discrepancia en estos 3 nodos, la señal se anula y nada se mueve. ¡Wow! Es súper rígido. Sí, pero esa rigidez tiene un propósito, maestro. Sirve para limitar implacablemente el trabajo en curso, lo que en la industria llamamos el WIP. Y limitar el WIP es el verdadero núcleo de todo esto. Y esa es justo la paradoja que vuelve locos a los gerentes tradicionales. Porque limitar artificialmente la cantidad de piezas que puedes estar trabajando al mismo tiempo, pues suena a una receta para producir menos. Pero la matemática del flujo de materiales demuestra lo contrario. O sea, al poner un techo rígido al WIP mediante estas señales digitales, evitas la sobrecarga del sistema.
eliminas los tiempos de espera en las máquinas y por ende el tiempo total de entrega se desploma. Es que la física detrás de eso es innegable. Un sistema que está saturado al 99% de su capacidad no es un sistema eficiente. Es un sistema al borde del colapso logístico, donde cualquier ligera variación te crea un efecto látigo que paraliza la planta entera. Las señales digitales limitan esa saturación. Pero para gestionar todo este ecosistema, necesitas dividir el cerebro del sistema en 2 hemisferios operativos. A ver, explícanos un poco más de esos 2 hemisferios. Claro, por un lado, tienes el Kanban de producción, que es básicamente la comunicación directa entre 2 centros de valor agregado. Por ejemplo, si la celda de soldadura consume un lote de piezas estampadas, emite una señal de producción a la prensa hidráulica anterior. Y esta señal maneja toda la explosión de la lista de materiales, o BOM. Le ordena a la prensa que fabrique el subensamble C, por ejemplo, usando los componentes A y B. Ah, ok. Pero claro, si la señal de producción le ordena a la prensa estampar piezas, está asumiendo que los rollos de acero y los componentes A y B van a aparecer mágicamente a pie de máquina. Y ese es solo el flujo de creación. Tiene que existir entonces un sistema paralelo, algo operando, digamos, en las sombras, que maneje toda la logística física, ¿verdad? Exactamente, y ahí es donde entra el segundo hemisferio, que es el Kanban de recolección o picking Kanban. Mientras la señal de producción te dicta qué fabricar, la señal de recolección controla todo el movimiento logístico interno desde el almacén principal hasta las líneas de montaje. Su función principal es actuar como un sistema de llamada, un call-off system, para reabastecer lo que se conoce como supermercados en la planta. Y para quienes nos escuchan, no estamos hablando de un pasillo con estantes genéricos de abarrotes. Un supermercado en este contexto industrial es una zona de amortiguación virtualizada, un buffer de inventario posicionado estratégicamente cerca de la línea y tiene límites matemáticos muy claros de cantidades mínimas y máximas. Todo el objetivo es tener el mínimo volumen absoluto de piezas ocupando espacio en el área de producción, que es carísima, por cierto. Tal cual. Y la secuencia operativa te ilustra perfecto cómo se entrelazan estos 2 tipos de señales. Ocurre en fases. En la fase 1 del ciclo de extracción, llega una orden o demanda. Se retira el producto terminado de la línea y la señal digital se transfiere instantáneamente a un contenedor lógico vacío. Luego, en la fase 2, la línea de ensamblaje se activa para rellenar ese hueco y al hacerlo, consume componentes de su supermercado local. Ajá, y ahí se dispara la siguiente cadena. Exacto. Esa acción de consumo desencadena la fase 3, donde la señal viaja ahora hacia el proveedor o hacia el almacén interno, ordenando reabastecer única y exclusivamente las piezas que se consumieron en el piso de producción en ese ciclo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si analizas ese movimiento, hay un patrón súper contraintuitivo. O sea, los materiales físicos siempre avanzan hacia la salida de la fábrica, hacia adelante. Pero las señales digitales viajan a toda velocidad en reversa, buscando el origen. En un entorno real, con vibraciones, máquinas que fallan, retrasos humanos, ¿qué pasa cuando estas 2 señales, la de producción y la de recolección, se cruzan? Digo, si un montacargas autónomo se retrasa 5 minutos en el almacén y la señal sigue exigiendo piezas, ¿cómo evita la planta que un simple retraso logístico frene toda la cadena de ensamblaje? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta está en la ingeniería de esos buffers explícitos dentro de los supermercados. A ver, no son inventario acumulado por si acaso o basado en el miedo como en el sistema tradicional. Son escudos de tiempo calculados matemáticamente. Si tu análisis histórico determina que la variación logística normal es de 5 minutos, el buffer contiene exactamente el material equivalente a 6 minutos de tiempo de ciclo. Oh, ya veo. Absorbe el golpe. Exacto. Absorbe esa variación temporal sin transmitirle el choque térmico a la línea de ensamblaje principal. Así aseguras que el flujo sea continuo, un flujo fluido, sin acumular desperdicio ni parar la línea. Claro. Suena fenomenal en teoría. Pero para que este ecosistema de señales fluya en el mundo real, no puede basarse en intuiciones. Todo debe estar matemáticamente calculado y dimensionado. Y revisando un poco la literatura técnica, el diseño de un Kanban sigue siempre la metodología PDCA: planificar, hacer, verificar y actuar. Pero todo se reduce a una fórmula maestra, ¿no?
Sí, la fórmula del dimensionamiento. Para calcular el número de señales o el tamaño del inventario en tránsito en el sistema, aplicas una ecuación estricta. Multiplicas el uso diario por lo que llamamos el factor K y divides ese resultado entre el número de artículos en el contenedor. El uso diario y el tamaño del contenedor son variables fáciles de obtener. El verdadero corazón de la fórmula es el factor K. Que representa el tiempo de entrega, o lead time, más el inventario de seguridad. Y para calcular eso sumas los tiempos de referencia, los pasos de recolección, la frecuencia de entrega y le añades ese stock de seguridad que habitualmente es un factor de 0.2, o sea, un 20%. Exactamente. Es un colchón estadístico calculado minuciosamente sobre el ciclo normal de operación. Pero, a ver, aquí quiero cuestionar un poco la rigidez del modelo. Si calculamos todo con esta fórmula matemática y le ponemos un stock de seguridad fijo del 20%, suena muy bien para el día a día. Pero ¿qué ocurre frente a un pico de demanda brutal o un problema masivo en la cadena de suministro, como un bloqueo en un puerto internacional? ¿Ahí no se rompe la matemática de Kanban por completo? Me encanta que pongas eso sobre la mesa, porque esa era precisamente la debilidad de los sistemas de tarjetas físicas. Pero en la era del e-Kanban, el modelo es 100% dinámico. Las herramientas digitales aplican un teorema llamado la ley de Lidl, que es fundamental en la teoría de colas. La ley de Lidl establece que el tiempo de entrega previsto es igual al trabajo en curso, el WIP, dividido entre la tasa de rendimiento. O sea, para hacerlo más visual, si mi línea saca 10 piezas por hora y tengo 20 piezas en proceso, mi tiempo de entrega matemático va a ser de 2 horas. Tal cual. Entonces, si hay un retraso logístico masivo, la tasa de rendimiento se desploma de inmediato. El software, al estar monitoreando constantemente en la fase de verificar y actuar del ciclo PDCA, detecta esta caída en milisegundos y comprende que el tiempo de entrega se va a disparar. Así que el sistema reajusta automáticamente la cantidad de señales, modifica el factor K y se adapta a la nueva realidad antes de que ocurra un colapso. O sea que el sistema muta, por así decirlo, y esa capacidad de ajuste matemático nos lleva directamente a cómo se aplica Kanban hoy en día, porque hemos pasado de la fórmula en una hoja de papel a una gestión algorítmica total. Ya no estamos optimizando solo una máquina, estamos hablando de portfolio Kanban. Exacto. El software de manufactura moderna utiliza estos tableros digitales y el portfolio Kanban para alinear toda la estrategia global del negocio con la ejecución literal en el piso de planta. Un gerente puede ver de forma automática las dependencias entre múltiples líneas o equipos que están incluso en diferentes continentes. Y con métricas avanzadísimas. Por ejemplo, se controla mucho la eficiencia de flujo mediante los diagramas de flujo acumulado, o CFD por sus siglas en inglés. Y analizar estos diagramas es fascinante, porque si ves que las bandas de color en la gráfica se empiezan a ensanchar verticalmente, significa que están entrando más elementos de los que pueden salir. O sea, es la radiografía en vivo de un cuello de botella formándose. En cambio, si las bandas progresan en paralelo, tienes un flujo estable. Sí, los CFD son vitales. Pero el verdadero salto tecnológico viene cuando dejamos de mirar el presente y usamos los datos de Kanban para predecir el futuro. Y ahí entran las simulaciones de Monte Carlo. El sistema toma todos esos datos históricos del flujo, cada microvariación, y realiza miles de simulaciones estadísticas aleatorias. Para pronosticar el rendimiento en los tiempos de ciclo, claro. Exacto, pero con una precisión estadística brutal. Elimina por completo las estimaciones basadas en la intuición de un supervisor. Te entrega un proceso cubierto contra riesgos porque te da probabilidades matemáticas reales de cuándo estará listo un lote. Lo cual nos lleva al elefante en la habitación, que es el impacto de la inteligencia artificial en este flujo. Porque la IA no solo ayuda a hacer simulaciones, sino que está analizando el tablero de Kanban continuamente. Y detecta si una tarea o una pieza está tomando un 5% más de tiempo en una etapa, logrando predecir esos cuellos de botella incluso antes de que las bandas del diagrama de flujo acumulado se ensanchen en la pantalla. Totalmente, y va más allá de la simple predicción. La IA de hoy puede priorizar inteligentemente las órdenes de extracción del sistema pool,
No lo hace por orden de llegada, sino evaluando una matriz compleja como el valor del negocio, el coste financiero del retraso, las dependencias técnicas y la capacidad actual y dinámica de las celdas de trabajo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si lo resumimos, Kanban ha evolucionado de ser una simple alerta visual en un cartón a convertirse en un cerebro analítico que automatiza decisiones operativas críticas de toda la planta. Y eso transforma radicalmente la idea de mejora continua, el Kaizen. Había miedo de que la IA reemplazara esta filosofía, pero en realidad la perfecciona. Al quitarle al ingeniero todo ese trabajo operativo y tedioso de estar calculando y recalculando los límites de WIP manualmente cada semana, libera su mente. Ahora los equipos humanos pueden enfocarse verdaderamente en optimizar la arquitectura del flujo de valor, en innovar, mientras la máquina maneja el equilibrio matemático diario. Es una maravilla cómo la tecnología eleva el rol humano en lugar de simplemente reemplazarlo. Para hacer un resumen rápido de lo que hemos cubierto en este análisis, Kanban es muchísimo más que organizar tareas en columnas. En la manufactura moderna estamos hablando de un sistema de control de flujo en tiempo real, un pull system estricto. Vimos que funciona mediante reglas matemáticas rigurosas para el reabastecimiento, tanto en producción como en recolección, usando búferes y supermercados para evitar el caos. Y, por supuesto, destacamos que gracias a la digitalización algorítmica y la inteligencia artificial, este eKanban ahora no solo reacciona, sino que puede predecir problemas, calcular la capacidad a través de la ley de Lido y simulaciones de Monte Carlo, y automatizar la coordinación a escala de portafolio global. Así es, lo cual nos deja con un pensamiento bastante provocativo para quienes nos escuchan. Digo, si los sistemas Kanban digitales, impulsados por inteligencia artificial, ya son capaces de predecir cuellos de botella, ajustar su propio inventario de seguridad en tiempo real y priorizar la producción automáticamente basándose en datos históricos y riesgo financiero, estamos ya cerca del día en que una mega planta de manufactura pueda gestionar su propia cadena de suministro de extremo a extremo de forma completamente autónoma, sin un solo gerente humano tomando decisiones operativas tácticas. Es algo muy profundo para reflexionar. La próxima vez que veamos un proceso automatizado fluir con tanta perfección, sabremos que hay un ecosistema matemático operando en el fondo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Ha sido fascinante. Ha sido un placer desempacar todo esto. Gracias a todos por escuchar. Hasta la próxima inmersión.